Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos de vuelta con nuestra segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de saludar a toda nuestra gente querida que nos acompaña en distintos rincones de nuestro mundo, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela. También enviamos un abrazo a nuestra gente de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas en los Estados Unidos. Igualmente a nuestro equipo y a nuestra audiencia de CNC Florida Central, nuestro canal de televisión digital. Y ahora incorporamos, por supuesto, también desde Orlando, Florida, a más 100.7 FM para el este de la ciudad. En el viejo continente también enviamos un inmenso abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Bien, voy a incorporar, por supuesto, nuevos comentarios que tenemos acá. Por ahí, Elena Madán, estábamos hablando en la primera parte sobre la Corte Penal Internacional, sobre las implicaciones concretas en torno al juicio que se espera se lleve a cabo, esperemos en el corto plazo, por supuesto, al dictador Nicolás Maduro y a toda la cadena de mando en Venezuela. Y las implicaciones que eso conlleva, por supuesto. Elena Madán nos dice, ojalá Vladimir, refiriéndose, por supuesto, a la justicia que tiene que llegar, pero Elena nos dice, pero soy escéptica porque lo primero a destacar es la complicidad del régimen pues de esta organización. Es vergonzoso que desde febrero que se presentaron las denuncias con la gravedad del caso, 8 meses después no haya sucedido algo, y ahí Elena tiene toda la razón. Mientras que Mariela Llerena dice, mucha gente cree que aquí no pasa nada. Mi nieto presentó fiebre muy alta y no conseguimos en ninguna farmacia amoxicilina. Gracias a Dios, una señora nos los regaló, un frasco de muestra traída desde Chile. Esto es desesperante, por supuesto, el drama que vive nuestra familia, nuestros amigos, nuestros seres queridos desde Venezuela. Y Mariela Llerena lo explica de una manera muy clara y tan básica, imagínense, sobre todo para nuestra audiencia internacional. El entender que un simple antibiótico para un niño que tiene fiebre, que tiene una infección, que no se pueda conseguir, y las implicaciones que hay en torno a incluso a la muerte. Afortunadamente en el caso del niño no ocurrió así. Dios lo bendijo, lo protege, buscó la manera de hacerle llegar los medicamentos, pero a donde quiero llegar es que imagínense, si esto ocurre nada más en términos de un antibiótico, ¿qué ocurre con enfermedades antiinmunes? ¿Qué ocurre con aquellos enfermos oncológicos? ¿Con aquellos enfermos renales? Insisto, no, lo he dicho en otras oportunidades, el día de hoy no lo he comentado, lo voy a comentar. Cuando toda esta pesadilla acabe, es cuando finalmente vamos a tener la oportunidad de conocer la real magnitud de la tragedia venezolana. Porque es afrontar el tema de la muerte como política de Estado. Saber que si tienes una enfermedad oncológica, por poner un ejemplo, que incluso puede estar en estadios menores, pues aún así ya eso representa una condena, una condena de muerte. Porque sabes que como política de Estado, los hospitales, los servicios públicos, no van a prestarte la atención que tú necesitas para poder sobrevivir. Recuerdo un caso particular acá en los Estados Unidos, en la ciudad de Miami, muy famoso, no recuerdo el nombre de la persona, pero sí el hecho. El Nuevo Herald, hace creo que poco más de un año, retrataba lo que había ocurrido con un joven venezolano, un poco más de 40 años. Él tenía un asilo en curso y cometió 2 delitos. Él estuvo preso y una vez que salió de prisión, la orden inmediata, por supuesto, es natural, era extraditarlo a Venezuela. Era deportarlo, no extraditarlo, era deportarlo a Venezuela. El hecho es que el juez de la causa introdujo un recurso para anular esa deportación por cuanto el joven, este venezolano de 40 años, tenía VIH. Y por supuesto, el simple hecho de enviarlo a Venezuela suponía en sí una pena de muerte indirecta impuesta por Estados Unidos. Imagínense la complejidad del caso. El juez de la causa escuchó, por supuesto, a la defensa y finalmente concedió a este joven venezolano
la oportunidad de quedarse en los Estados Unidos, al menos por un año más, una condición, no sé, como una especie de limbo jurídico, a la espera de conocer si en Venezuela van a mejorar va a mejorar la situación o no. De no mejorar, por supuesto, esta persona permanecería en los Estados Unidos simplemente por un tema humanitario, porque se entiende que, lamentándolo mucho, la cantidad de personas, de familiares, de amigos que están muriendo por no contar con los recursos médicos, ni monetarios, ni alimentarios, pues es enorme. No lo conocemos porque el hecho es que el acceso a la información no existe en Venezuela, aunque además es ley, no existe, no tenemos oportunidad de conocer las estadísticas. Y cuidado, y si ni siquiera las estadísticas las están llevando las instituciones secuestradas por el régimen de Maduro. Pero bueno, continúo un poco más adelante. Por ahí Gracie Fernández nos saluda desde Bolivia también. Qué bueno que estás conectada. Dice: Bolivia le dice no a Evo Morales y su régimen totalitario. Todo un tema lo que ocurre en torno al empecinamiento de Evo Morales para lanzarse a una tercera etapa presidencial, aún en contra del propio pueblo que decidió en plebiscito, que decidió en un referéndum consultivo, decirle que no lo querían, que no permitirían una segunda reelección, lo que implicaría el tercer mandato del ya dictador Evo Morales. Por ahí dice Elena: Evo está ganando puntos para su reelección. Pues legalmente no puede hacerlo, pero bueno, o no debe, no sé si no puede, pero no debe hacerlo. Richard Fernández dice: profesor, yo creo que en la intervención al país. En Puerto Ordaz, Guayana, al sur de Venezuela, es terrible la situación. Si caminas por las calles del centro de Altavista, ves en cada esquina a indigentes o niños en situación de abandono, comiendo de la basura, situación que se repite en cada rincón de Venezuela. Es terrible. Igual los hospitales abandonados a la suerte, pues morir en agonía, y así sucesivamente. Gracias, Richard, por tu comentario. Mae Díaz dice: Fatou Bensouda tiene ideas comunistas y le coquetea al régimen de Venezuela. Es por ello que no va a prosperar este caso en la Corte Penal Internacional. Bueno, Mae, entiendo el punto. Además, coincido cuando me toca ver a una figura tan oscura para Venezuela como el propio presidente, y lo entrecomillo, del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, en la sede de la Corte Penal Internacional, aún estando sancionado por la Unión Europea. Entiendo ese punto, pero la Corte Penal Internacional entonces entra en un punto de no retorno. Tiene dos opciones: o se deslegitima, y aquí le da la razón entonces a Donald Trump, que habló muy mal de la Corte desde la Asamblea General de las Naciones Unidas, o por el contrario, independientemente de las ideologías que pueda tener Bensouda, pues abre la investigación. Para eso hay una fiscalía, hay una sala que deberían determinar la culpabilidad o no. Y de ser así, pues entonces, insisto, la Corte tendría la obligación, el deber de dictar sentencia. Si no lo hace, pues entonces estaría decretando su propio fin, cosa que no creo que ocurra. Es decir, creo que a diferencia de otras organizaciones, a la Corte no le queda otra opción que investigar y, en todo caso, llegar hasta las últimas consecuencias a partir de el expediente con el que se cuenta. Suficiente material hay, estemos claros en eso. Suficiente material hay como para sentenciar al régimen de Maduro. Suficiente. Hay, no sé, cientos, ni siquiera decenas, cientos de pruebas que permitirían, una sola de ellas, llevarles a una sentencia a Maduro, a los cuerpos de seguridad, a todos los que hacen parte del régimen dictatorial en Venezuela. Por ahí Richard dice: obviamente aquí hay crímenes de lesa humanidad. Carlos Guevara dice: y si consigues el antibiótico vale más de 400 soberanos, 40 millones de los de antes, igual que los remedios de la tensión, en mi caso 180 soberanos, 18 millones de los viejos, pero solo de 10 pastillas mensual son 540 bolívares soberanos y el sueldo es de 1.800, un tercio del sueldo solo para mis pastillas y las de mi esposa. ¿Cuánto me queda? Fíjense, es parte, insisto, del drama, y Carlos lo conocemos de cerca, yo siempre lo comento, lo repito, una de nuestras
colegas periodistas, que fue productora de hecho de este espacio, su tía también sufría del corazón y necesitaba pastillas para la hipertensión y pues sencillamente no las consiguieron y ella murió de un infarto. Eso fue hace más de 2 años. No era la crisis que se vive hoy día. Ya se vivía la crítica situación, pero ahora es mucho peor. Por supuesto, nosotros rogamos al Señor para que esto no siga ocurriendo, pero es una realidad, un drama que vive nuestra familia en Venezuela. Elena dice, en Cuba, potencia médica, estamos exactamente igual, con la diferencia de que Venezuela es un país rico y Cuba, mejor ni hablar. Una vergüenza incalculable, porque cuando uno se entera cada día de la cantidad de dinero que ha robado el régimen, es absolutamente indignante. Elena también nos dice, esos regímenes casi siempre se salen con las suyas. Eso es cierto. Vamos a ver qué va a ocurrir en esta oportunidad. Aún tenemos esperanzas de llegar a una justicia con estos individuos. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Y bajo la lupa nos vamos a Brasil, porque lo que se juega en Brasil afecta al resto del continente también. Me hace recordar aquella campaña que montamos para conocer a profundidad lo que significaban las elecciones en Colombia. Las implicaciones en torno a los candidatos, a cuáles serían las movidas y cuál sería el posible destino de Colombia a partir de distintas victorias que estaban sobre el tapete. El hecho es que esta semana, el 7 de octubre, se llevará a cabo la primera vuelta presidencial en Brasil, el país más grande, más importante económicamente del sur de nuestro continente. Y el hecho es que, pues, una nueva encuesta en este país, en el país carioca, reveló que Jair Bolsonaro, el exmilitar de derecha brasileño, sigue al frente y Fernando Haddad sube con fuerza. Así que ya uno comienza a sospechar quiénes podrían ir a la segunda vuelta programada para el próximo 28 de octubre. Esta es una nota, por cierto, publicada por el portal de noticias Infobae de Argentina. El ultraderechista Jair Bolsonaro sigue al frente de la carrera electoral en Brasil a 9 días de los comicios presidenciales, pero se mantiene estable, mientras que la intención de voto de Fernando Haddad, sucesor de Luis Ignacio Lula da Silva, como candidato, crece con fuerza. Bolsonaro se mantiene al frente con un 28% de favoritismo, 6 puntos porcentuales más que Haddad, cuya intención de voto, y escúchenlo bien, pasó de 16% a 22% en una semana, lo suficientemente importante como para sospechar que los resultados de este próximo domingo, 7 de octubre, van a estar muy ajustados entre Jair Bolsonaro y Fernando Haddad. Pues esto además, de acuerdo con una amplia encuesta, de la firma Datafolha, que entrevistó a casi 10.000 electores en 343 ciudades del país. Los apoyos al laborista Ciro Gómez, quien partía como segundo favorito de las encuestas, pues pasaron del 13 al 11%, así que insisto, ya pareciera que comienza a aclararse apenas a una semana de las elecciones, comienza a aclararse el panorama político en Brasil y ahora, insisto, nos hace recordar al panorama político que vivimos hace nada en Colombia, en el cual la polarización fue el punto, el centro de atención. Así pareciera que va a ocurrir entre Jair Bolsonaro y Fernando Haddad. ¿Por qué? Bueno, porque Ciro Gómez se fue del 13 al 11%, mientras que el socialdemócrata Geraldo Alckmin mejoró un punto porcentual y se sitúa en el 10%, ambos empatados técnicamente en la tercera posición. Ya Marina Silva, la ecologista que se ha lanzado por tercera vez en busca de la presidencia de Brasil, se distanció del resto de sus rivales. La intención de voto cayó del 7% la semana pasada al 5% después de haber comenzado la campaña con un 16% de apoyo electoral. En una segunda vuelta que pues se produciría el 28 de octubre, si ninguno de los candidatos obtiene más del 50% de los votos en la primera, cosa que va a ser así, pues Bolsonaro perdería ante todos los candidatos
y empataría técnicamente con Silva. Algo importante porque las alianzas que se pudieran construir en torno a la candidatura del sucesor de Lula da Silva lo podrían llevar potencialmente a la presidencia del Brasil y, por supuesto, de manera indirecta, a un posible indulto a Lula da Silva. Así que la jugada política en Brasil sigue siendo sumamente compleja. Pudiéramos decir también, antes de continuar con esta nota, que un elemento que ha afectado a Jair Bolsonaro ha sido estar fuera de la calle durante 3 semanas. Ya han pasado 3 semanas desde el atentado a su vida, en el cual pues, fue apuñalado y tuvo, aparte de ser operado y estar en cuidados intensivos, tuvo que mantenerse en el hospital solo hasta este fin de semana durante 3 semanas, lo que le ha hecho estar fuera del cuadrilátero electoral. Y probablemente esto pueda ser un elemento que, aunque le afectó en la primera vuelta o le va a afectar a la primera vuelta, si sabe capitalizarlo de la manera correcta, pudiera ser un buen elemento para repuntar en la segunda, que finalmente será la decisiva, aquella el 28 de octubre, en la cual se conocerá quién será el próximo presidente del Brasil. En una segunda vuelta, como les comentaba, pues sencillamente con este empate entre Bolsonaro y Silva y la posible coalición en torno a Fernando Haddad, pues hay elementos que hay que destacar. Lo primero es que en el balotaje se aprecian empatados Fernando Haddad y Jair Bolsonaro. Por eso es que insisto que al estar tan cerca, de pronto el ataque en contra de la vida de Jair Bolsonaro podría ser determinante para la segunda vuelta. Pero ahora, de hecho, el sucesor de Lula vencería con 6 puntos porcentuales de diferencia. Haddad, quien asumió la candidatura solo el pasado 11 de septiembre tras la inhabilitación política de Lula, tiene 45% de apoyo en la segunda vuelta, mientras que el ultraderechista tendría el 39%, 6 puntos porcentuales para menos de 3 semanas de elecciones. Bolsonaro, defensor de la última dictadura militar y polémico por declaraciones machistas, racistas y homófobas, pues se encuentra hospitalizado desde el pasado 6 de septiembre tras ser acuchillado durante un acto de campaña en la localidad de Juiz de Fora. Durante las últimas 3 semanas, Bolsonaro ha centrado su campaña en las redes sociales y este viernes admitió que se prepara para volver a la actividad, ya que los médicos han programado su alta para este fin de semana. La encuesta, encargada por el diario de Folha de Sao Paulo y la televisión O Globo, fue realizada entre los días 27 y 28 de septiembre y tiene un margen de error de 2 puntos porcentuales. Por ahí saludamos rápidamente. Luis Velázquez con nosotros, Elías Prato también. Vamos a ver qué otros comentarios tenemos. José Torrealba dice: Vladimir, saludos. Una terrible noticia que pasó antier a las 5 de la tarde. Un niño de 6 años, con su mamá que cuidaba la casa de mi tío, nos comenta José Torrealba, murió por desnutrición. Fíjense lo que hemos hablado sobre el caso venezolano. Y una infección pulmonar. Le mandamos para las medicinas. Igual, fue en vano, murió un niño más en la dictadura. Dramática situación, lo sentimos mucho, José, y gracias por compartirlo con nuestra familia de América es Noticia. Por supuesto, esto es imposible, no conmoverse, pensar en... Me hiciste recordar aquel relato del padre José Palmar, que también vio morir en sus brazos a un niño, creo que tenía 1 año, menos de 2 años tenía, por desnutrición también, y todo lo que implicaba esta situación en Venezuela. Insisto, las cifras son dramáticas, solo que no las conocemos. En su oportunidad, cuando corresponda, seguramente esto saldrá al aire y sabremos cuál ha sido la magnitud de la muerte de nuestros niños, de nuestros ancianos, de nuestros enfermos en Venezuela. Por ahí nuestra queridísima Arsenia nos saluda. Por ahí nos dice Elena: me imagino el corre-corre que deben tener los sátrapas del desvencijado Foro de Sao Paulo, sin duda. No paran, por supuesto, además porque saben lo que se están jugando. Bueno, el hecho es que, continuando con Brasil, una nota publicada por El País de España. Ustedes saben que nos gusta siempre presentar distintas vías de información. Nos cuenta que el candidato ultraderechista del Brasil afirma que solo aceptará el resultado si gana.
Yo, por lo que veo en las calles, no acepto un resultado de las elecciones diferente a mi elección. Esto lo aseguró este viernes Jair Bolsonaro, candidato ultraderechista que lidera las encuestas para las elecciones presidenciales que celebran la primera vuelta el próximo 7 de octubre. La amenaza que fue hecha en el programa televisivo Brasil Urgente no tiene precedentes desde la redemocratización del país tras la dictadura militar entre el 64 y el 85. El PT o el Partido de los Trabajadores solo gana mediante fraude, señaló el capitán de la reserva del ejército brasileño en referencia al Partido de los Trabajadores del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y de su adversario en la carrera presidencial Fernando Haddad, que va en segundo lugar en las encuestas y que recorta la distancia con el primero, que era parte de lo que les comentaba en el sondeo, ya ustedes lo conocen, de Datafolha. Por los momentos, Bolsonaro mantiene el 28%, primer lugar. Segundo lugar, la intención de voto con el 22% de Fernando Haddad. Bolsonaro, de hecho, que habló con la televisión aún desde la camilla del hospital donde se recupera del ataque con cuchillo sufrido el 6 de septiembre, no ha presentado una sola prueba o evidencia de sus acusaciones. No hay registro de grandes fraudes en el sistema electrónico de votación durante los 22 años desde su entrada en vigor. Bolsonaro está en contra de este sistema en el que ninguna papeleta es auditada. Hace 2 años el candidato consiguió llevar una ley al Parlamento para imponer una cuota de votos impresos, pero la propuesta acabó rechazada por la Corte Suprema. En junio, les recuerdo, una nota publicada por el portal El País de España. Vale la pena ampliarla, revisarla, y además conocer, Infobae también lo confirma, que dieron de alta al candidato presidencial Jair Bolsonaro luego de pasar 3 semanas hospitalizado. También rápidamente, porque nos toca despedirnos de nuestra emisión del día de hoy, un juez supremo brasileño suspendió la autorización a Lula da Silva para conceder entrevistas a prisión, porque además tenían todo un esquema para poder impulsar de alguna manera la candidatura de Fernando Haddad, además a través de videos transmitidos o en los cuales se ve a Lula da Silva aún estando en prisión. Bueno, por allí comparto rápidamente otros comentarios porque nos toca cerrar nuestra emisión del día de hoy. Elena dice: la verdad es que Bolsonaro debería calmarse un poco, ciertamente, porque esos extremos pueden resultar contraproducentes. Coincido 100% con nuestra queridísima Elena Madán. Isabel Aguiar dice: Dios quiera que los brasileños voten con conciencia y no con la manipulación populista de todos estos pseudodemócratas populistas corruptos. Por allí también Judith Carmona escribiendo, y a ustedes agradecido por estar con ustedes el día de hoy en América es Noticia. Les espero mañana, como siempre, a las 7 de la noche en vivo a través del Facebook Live y de nuestros distintos medios de comunicación. Y como siempre les digo, que Dios los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.